Buenas tardes, mi nombre es José Antonio García, soy el presidente de la Asociación AFA Toledo. Os doy la bienvenida a esta actividad, a este acto y a nuestra ponente en esta charla, que aprovecho para presentar. Contamos con la doctora Luisa Rodríguez Pose, médico con más de 30 años de experiencia en la industria farmacéutica, donde ha dirigido proyectos internacionales en oncología, neurología y especialmente en la investigación de Alzheimer. Ha trabajado en compañías como Pfizer, que todos conocemos, y Wade, liderando ensayos clínicos y equipos médicos en España y Europa. Ella nos va a hablar de la enfermedad de Alzheimer y espero pues, que nos oriente sobre la investigación del Alzheimer, dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pero antes de todo esto me gustaría deciros que esta charla coloquio se da por algún motivo, se enmarca en una cuestión muy concreta, y es que ayer, día 21 de septiembre, se celebraba, como todos los años, el Día Mundial del Alzheimer, y nuestra asociación organiza durante la semana distintas actividades en este sentido. Actividades con un doble objetivo o fin: recaudar fondos por un lado para poder seguir trabajando con enfermos y familiares, y por otro lado sensibilizar a la sociedad y hacer visible lo que se ha venido a denominar la epidemia del siglo XXI. Actualmente hay 50 millones de personas afectadas en el mundo y se prevé que para el año 2050 se triplique. En España hay actualmente 1.200.000 personas con Alzheimer, 5 millones, teniendo en cuenta el entorno familiar, cuidador, teniendo en cuenta a su vez que esta es la otra cara del Alzheimer: la familia, cuidadores, la sociedad en general. Aunque para nuestra asociación familiares y cuidadores cada día en este año, con el lema Igualando Derechos, una de las reivindicaciones que se expuso en nuestro manifiesto es que tenemos derecho a que el conocimiento avance en busca de tratamiento y cura, porque la nuestra es una enfermedad más, eso sí, cruel y devastadora, pero una enfermedad que requiere de investigación, de unir fuerzas para avanzar hacia una solución que debería llegar en algún momento. Por eso el título de la charla no es Nuevos horizontes en el Alzheimer, investigación y tratamientos. Si bien en la conferencia se hablará de la enfermedad en general, la ponente se centrará específicamente en todos aquellos avances científico-médicos para la cura definitiva del Alzheimer. La cura definitiva del Alzheimer, ¿verdad? Entre tanto, por nuestra parte, la asociación AFA Toledo, con unos 500 socios, con un centro de día donde se atienden a más de 60 personas en 2 turnos, mañana y tarde, y también en domicilios, ofrece distintos servicios: terapia, fisio, distintos talleres también, y sobre todo, como siempre digo, muchos abrazos y besos, que al final es lo más importante, creo. Fomentamos el voluntariado, por supuesto, y el respiro familiar, y hasta donde podemos cuidamos al cuidador. En fin, os dejo con la doctora Rodríguez. Muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias por venir, muchas gracias por acercarse a esta visión de la enfermedad del Alzheimer. Y por supuesto, contamos desde la asociación con todos para seguir haciendo la realidad de nuestro lema: nunca olvidemos a quienes ya no pueden recordar. Hola, ¿se me oye? ¿Se oye? Bueno, pues gracias por esa presentación. Bueno, como ya os he dicho, mi nombre es Luisa Rodríguez y quería agradecer a AFA esta cordial invitación para hablar de algo que os preocupa a todos. No esperaba ver a tantísima gente. ¿Sois todos cuidadores? O familiares, pero bueno, todos tenéis un vínculo con la enfermedad de Alzheimer, y entonces pues yo lo que intentaré a lo largo de la hora es hacer una presentación muy sencilla de lo que se ha hecho en el desarrollo de nuevos tratamientos médicos, de nuevos fármacos para la enfermedad de Alzheimer, y por qué todavía no hay solución a esta enfermedad, ¿no? Porque ha habido tantos impedimentos a conseguir este tratamiento. Entonces, bueno, ya os he dicho, yo he trabajado muchos años en la industria farmacéutica, ahora mismo recientemente lo he dejado ya, pero bueno, he estado muy vinculada con el Alzheimer durante más de 20 años, por eso, porque he trabajado y he visto cómo la ciencia ha luchado contra esta enfermedad de forma continua en los últimos 7 años,
Por lo que os ha dicho, llevo 30 años trabajando en la industria, en asuntos de investigación clínica, desarrollo de nuevos fármacos, y participé en el desarrollo de lo que fue el primer diseño, el primer gran fracaso de los sucesivos fracasos que ha habido a lo largo de los años con estos nuevos fármacos que llamamos modificadores de la enfermedad. Pero ante todo, he trabajado en esto, pero igual que vosotros, he sido cuidadora. He sido familiar y cuidadora de, primero, nieta de, bueno, mi abuela era una demencia, que no sabíamos en su momento que era Alzheimer, pero yo te das cuenta que era una demencia porque mi abuela iba por casa, vivía con nosotros, mi madre era la cuidadora, veía los cuadros del Alcázar, por ejemplo, y se santiguaba de entre los cuadros, ¿no? Todos mis amigos decían, tu abuela está loca, tu abuela está loca. Mi abuela lo que tenía era una demencia, creemos que Alzheimer, pero no sabemos. Y mi madre, que es que falleció ya en el año 20, mirad, qué guapa está, ahí ya estaba demenciada, en el año 20 y falleció ya pues mucho más deteriorada, pero bueno. Y entonces yo creo que también comparto un poquito el sentimiento y me siento en la obligación siempre que me llaman para alguna cosa de estas, aunque no esté la persona más actualizada hoy en día, a compartir lo poco o mucho que pueda saber, ¿no? Entonces, pues eso es lo que es. Vamos a empezar con un conocimiento muy sencillito de lo que es el Alzheimer, lo sabéis todo, estas dos diapositivas son muy sencillitas. Sabéis que es un trastorno neurodegenerativo progresivo del cerebro que destruye poco a poco las neuronas, ¿no? Eso está clarísimo, y que se manifiesta con un deterioro cognitivo. Como cognitivo entendemos pues la memoria, la atención, el lenguaje, la orientación, razonamiento, etcétera, etcétera, con los siguientes cambios de conducta, ¿no? Eso lo sabéis, no os lo tengo que explicar, lo lleváis viviendo lo más seguro muchos de vosotros durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa deterioro y pérdida de neuronas a nivel del cerebro, esto es una autopsia de un cerebro, y veis un cerebro normal de una persona fallecida y a la izquierda la imagen de un cerebro con Alzheimer. Y lo sabréis, seguro que no os estoy contando nada nuevo, que el cerebro se achica. O sea, esa desaparición de neuronas hace que se aumenten los ventrículos, las hendiduras sean más profundas y el cerebro se vaya achicando, se desaparece parte de esa masa cerebral, ¿no? No es parte del envejecimiento normal, la pérdida de memoria y la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad específica, como sabéis, impacta tanto no solo a la persona que la padece, sino que a sus familiares y a sus cuidadores. Entonces, ¿qué causa el Alzheimer? Pues ha habido 40.000 teorías, pero una de las más extendidas hoy en día es la presencia, cómo se van instaurando en el cerebro dos proteínas anormales que se van acumulando, que son la beta-amiloide y la proteína Tau. Entonces, la beta-amiloide, veis ahí en este dibujo, un cerebro normal, donde están las neuronas, y decimos que la beta-amiloide son placas que se van a formar entre cada una de las neuronas, ¿vale? Mientras que las proteínas Tau están dentro de la neurona, es decir, la neurona no solo, las neuronas dejan de comunicarse bien entre ellas, sino que además luego cada neurona de por sí, con esa proteína Tau que se instala dentro, deja de funcionar bien. Entonces, yo lo pongo como que el cerebro es como una ciudad, ¿eh? Entonces, tenemos aquí esta foto hecha por la inteligencia artificial, en el que vosotros lo que veis es este cruce de dos calles. Cada cruce son las neuronas se interconexionan unas con los otros. ¿Qué pasa? La beta-amiloide es la basura que se nos acumula en este cruce, impide que se pueda comunicar las neuronas entre sí. Hemos dicho que eso es la beta-amiloide, la placa de amiloide. ¿Y qué sería la proteína Tau? Si la neurona es cada una de estas carreteras en el cruce, estas grietas que estamos viendo aquí son las grietas de la neurona que se va deteriorando de por sí por esos ovillos de proteína Tau que se le acumulan internamente. Pero que de una forma, intento de poner de una forma fácil que eso se entienda. Entonces, esa es una de las teorías, posiblemente la principal y la que ha dado origen al desarrollo de la mayoría de los fármacos en Alzheimer. También hay tratamientos sintomáticos de los que ya están disponibles, de los que ya hablaremos a continuación también. Pero no es la única teoría. Además de esa teoría,
ha habido otras posibles causas que, sin ser a lo mejor la causa principal, sí que tiene que ver en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Se ha hablado desde la inflamación, hoy en día se ha dado la inflamación de todo el intestino, que se me inflama, esto me inflama, esto me inflama, y así parece ser que también creen que esa reacción inmunológica inflamatoria en el cuerpo también se puede estar dando una reacción inflamatoria en el cerebro que daría lugar al daño. Puede ser también, se estipula que puede ser problemas de energía y oxidación. Las neuronas producen menos energía y se desgastan de forma más rápida. Puede haber un exceso de ruido químico. Dice que hay demasiadas actividades, ciertas señales que agotan a la neurona, cansan a la neurona. Puede haber también problemas de circulación. Sabéis que hay otra demencia específica que es la demencia vascular, pero eso no descarta que también hay alteraciones vasculares en demencia tipo Alzheimer y que también puedan contribuir, ¿no? Puede ser que haya un déficit del mensajero. La acetilcolina es verdad que es uno de los transmisores que hay entre las dos neuronas, sí que está más baja en la enfermedad de Alzheimer, y dicen que puede ser una de las causas también. También se ha hablado del aumento de los niveles de azúcar. De hecho, ha habido desarrollo de insulina intranasal para el tratamiento del Alzheimer sin resultados. Y luego también causas genéticas y hereditarias, ¿no? Sabéis que hay una serie de genes que predisponen. De todas formas, el Alzheimer en sí, sabéis que hay un tipo de Alzheimer hereditario, pero que supone solo el 1% del Alzheimer. O sea, yo he dicho que mi abuela tuvo demencia, mi madre también, pero yo considero que no voy a tener un Alzheimer, si lo tengo algún día, hereditario. No me lo voy a mirar de todas formas. Pero bueno, eso sí, hay por ejemplo, es muy conocido en Colombia, un área en Antioquia muy específica, es una zona de las zonas con mayor porcentaje de Alzheimer hereditario. Hay una familia y es un Alzheimer que se desarrolla bastante más precoz que el Alzheimer como lo pueden estar viviendo vuestros familiares, ¿vale? Y luego también hay desde posibles teorías de infecciones o bacterias que podrían dar lugar a ese desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, como veis, todo parece que influye, pero como bien os he dicho, las teorías más desarrolladas es en los depósitos de beta-amiloide y de proteínas tau, que impiden que las neuronas dejen de comunicarse bien. Pero yo no me voy a hablar aquí de la enfermedad de Alzheimer, y porque yo he trabajado en desarrollo, tampoco he tratado yo pacientes directamente. Ha sido a través de los hospitales con los que colaboramos, son esos médicos, los neurólogos, los que tratan a los pacientes. Pero yo sí que puedo contar para que os hagáis una idea por qué tanto tiempo, por qué llevamos tantos años con este vacío diciéndoles ya va a salir la vacuna, no sale, ya va a salir el anticuerpo, no sale. El por qué, y es lo que intento que veamos o compartamos durante esta charla, ¿no? Un fármaco en desarrollo. ¿Cuánto creéis que puede tardar un fármaco en desarrollarse? ¿No he entendido? Mucho tiempo. Mucho tiempo, efectivamente, ¿no? Primero alguien se encarga de buscar el mecanismo de acción, hacer una hipótesis, decir esto podría funcionar, creemos que esto podría atacar esto, y entonces la parte de laboratorio y animales que se prueba antes que en humanos suelen ser unos 3 a 6 años. Una vez que ya se ha probado en animales, pasa a la parte de ensayos clínicos. Ahora veremos después lo que es un ensayo clínico, ensayo en personas, y digo en personas porque a veces se prueba en sanos antes que en pacientes, ¿eh? Entonces tienen 3 fases que las veremos también, la 1, la 2 y la 3, y estas fases suelen durar entre 6 y 8 años. En el Alzheimer, mucho más, y ahora os explicaré por qué. Y luego, por último, una vez que se han hecho todos los ensayos clínicos que te ha demostrado que tu fármaco es eficaz y seguro, lo que hay que hacer es que te lo tienen que aprobar las autoridades sanitarias, ¿no? La aprobación, ¿habéis oído hablar de la FDA en Estados Unidos? Y en Europa, ¿alguien sabe cómo se llama el organismo que te lo aprueba? Se llama la EMA. Es un organismo europeo que te aprueba los medicamentos para todos los países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esa aprobación por parte de las autoridades que te dicen todos los datos que presentamos, en el que todos los estudios que presentamos, que nos dicen que este fármaco es más o menos seguro, o que el beneficio-riesgo que vas a tener, esa balanza es favorable, y te dan la aprobación. Y una vez que está aprobado, las autoridades locales, en este caso Ministerio de Sanidad
y las comunidades autónomas, porque como bien sabéis la sanidad está transferida en España, lo que se tienen que encargar es de negociar y acordar un precio para ese fármaco. Van a acordar si lo van a reembolsar, porque aporta ese beneficio, aporta ese valor añadido, y van a acordar también el precio y a qué tipos de pacientes, ¿no?, se van a beneficiar de ese tema, ¿no? Entonces, hemos dicho, ¿por qué en Alzheimer se tarda esa fase más? Tú a lo mejor, si pruebas, desarrollas un antibiótico, tú con dar el antibiótico 7 días, tú ves si el paciente te ha respondido o no te ha respondido. Con Alzheimer, cuando se produce un deterioro cognitivo, ¿cómo lo evalúas? Con una serie de escalas y con una serie de imágenes. Todos los que tenéis familiares o cuidáis a pacientes de Alzheimer, sabéis que el deterioro, en líneas generales, es progresivo y lento. Si yo al paciente el test que le hago hoy se lo hago a la semana, ¿qué voy a ver? Nada. Entonces, el mínimo que está establecido en Alzheimer para los pacientes para evaluar que hay un cambio son 18 meses. Es decir, mínimo todo ensayo de fase 3 de un ensayo clínico en Alzheimer, la duración va a ser mínima de 18 meses, frente, por ejemplo, a un antibiótico en que puedes ver resultados a la semana y ver seguridad a los 3 meses. Aquí necesitas mucho más tiempo. Por eso estamos hablando del primer factor, por qué en Alzheimer se está tardando tanto en desarrollar nuevos fármacos, ¿no? Hemos dicho en total unos 12 o 15 años en Alzheimer, en algunas ocasiones ha sido hasta más de 20 años en desarrollar fármacos que al final no se han aprobado. ¿Vale? Entonces, hablamos de eso, de lo que es los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos hemos hablado de 3 fases. Un ensayo es una investigación donde tú pruebas el fármaco en personas para evaluar si es seguro y si es eficaz. ¿Por qué lo dividimos en 3 fases? Empezamos con una población muy reducida, la fase 1, que normalmente es en sanos, para ver cómo el organismo, el cuerpo humano, tolera ese fármaco. En determinadas enfermedades como la oncología o en el Alzheimer se prueba directamente en enfermos, no se prueba en pacientes sanos, ¿vale? Porque o sea, tú tienes que tener la amiloide para que te lo quiten, tienes que tener la enfermedad, ¿no? Y entonces lo primero que vas a ver es cómo se tolera e intentar buscar cuál es la dosis más apropiada para el paciente. Una vez que tienes eso, o tienes un tanteo o 2 dosis aproximadas que podrían ser útiles, pasas a la fase 2, en donde vas a comprobar, sigues comprobando siempre la seguridad. En los fármacos se comprueba la seguridad a lo largo de todo el desarrollo y a lo largo de toda la vida del fármaco una vez que esté disponible. Esa información se va a recoger de forma continuada, porque no es lo mismo saber si un fármaco produce dolor de cabeza si se ha probado una población de 10 personas o si se ha probado una población de 10.000, ¿no? Entonces, en la fase 2 vemos principalmente la seguridad de los medicamentos en pacientes y empezamos a ver si es eficaz, si ese fármaco hace algo. Y en la fase 3 lo que ya vamos a ver es comprobar, confirmar esa eficacia, ¿no? Entonces, para ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces comparamos frente a otro fármaco que esté disponible, por ejemplo, en los antibióticos frente a otro antibiótico, y en las enfermedades en las que no hay solución, frente a lo que llamamos placebo, la no medicación, pero que tú haces de una forma para que parezca que sean exactamente y que no haya sesgo, sobre todo en enfermedades como el Alzheimer, donde la evaluación muchas veces va a ser a través de imágenes, resonancias magnéticas, etcétera, pero principalmente la eficacia la miras por la respuesta cognitiva, cómo está respondiendo el paciente o cómo de menos se deteriora el paciente a lo largo de los años, ¿no? Entonces, esa es la fase 3, confirmas la eficacia si mejoran los síntomas y su evolución. Y como he dicho, la seguridad se sigue evaluando a lo largo de la vida del fármaco, siempre. Dicho esto, lo que es un ensayo clínico, vamos a hablar un poquito ya más concreto de Alzheimer. ¿Por qué? Porque el Alzheimer, ¿sabéis que sí que hay fármacos disponibles para el Alzheimer? Eso lo sabéis, ¿no? Que son lo que llamamos el tratamiento sintomático. Vamos a tratar los síntomas de la enfermedad, ese deterioro de esa falta de memoria principalmente. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, hay 2 tipos, son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que esto es una sustancia, un neurotransmisor que lo tenéis aquí en medio de 2 neuronas, permite que estas 2 neuronas se comuniquen.
Cuando la neurona se deteriora, como en el Alzheimer, ¿qué pasa? Que empieza a haber menos. Entonces los inhibidores lo que hacen es que esta enzima, la acetilcolinesterasa, que destruye la acetilcolina, la anulan, con lo cual este neurotransmisor se mantiene durante más tiempo. Os lo he puesto aquí con un sencillo ejemplo. Es como los mensajes de WhatsApp. Estos fármacos lo que hacen es que nos permite que el mensaje permanezca más tiempo ahí, de forma que tú lo puedas seguir utilizando y seguir viendo. Esos son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y luego está otro neurotransmisor que es el glutamato, que es el transmisor excitatorio, que está presente en exceso a veces en el Alzheimer. Entonces aquí lo que hacemos es al revés. Ese ruido que se produce cuando hay exceso de este neurotransmisor excitatorio, ese ruido hace que deje de funcionar, se sature la neurona, ¿no? Entonces lo que hace la memantina, que es el otro tratamiento que está disponible, es bajar, disminuir ese ruido, protegiendo así las neuronas, evitando que se desgasten más rápidamente. Estamos tratando en los dos casos los síntomas. Entonces, esto fue todo del año 80 al año 2000, cuando hubo estos, se desarrollaron y aprobaron estos fármacos, ¿vale? Entonces, independientemente, aquí los tenéis, los nombres comerciales no los voy a repetir, pero son los distintos fármacos que existen. Y como bien sabéis, alivian síntomas, mejoran la calidad de vida e intentan ayudar a mantener la autonomía un poquito más de tiempo, pero ni frenan ni revierten la progresión de la enfermedad de Alzheimer. ¿Vale? Eso está en el mercado, está disponible, muchos de vuestros familiares o personas a que cuidáis los estarán tomando durante un tiempo, van dirigidos, menos la memantina, a estadios precoces, leve moderado, memantina un poquito moderado severo. ¿Vale? Independientemente, lo que hicimos, hemos hablado antes de la proteína de la beta-tau y de la beta-amiloide, de la tau y la beta-amiloide, ¿no? Y entonces, lo que empezaron a verse es, queremos no solo tratar los síntomas, sino queremos modificar el curso de la enfermedad, que son los tratamientos modificadores de la enfermedad, dirigidos a eliminar esos depósitos de beta-amiloide y de la proteína tau. Y eso se iba haciendo en distintos desarrollos desde hace más de 20 años. Se hizo mediante vacunas o mediante anticuerpos. Y os voy a explicar un poquito, a ver si puedo de forma fácil, lo que significa cada una de estas. Las vacunas, volvemos a nuestro cruce de calles, el que veíais antes. La vacuna, lo que hacemos, echamos nosotros un poquito de basura, la beta-amiloide, para que provocar que dentro del cerebro aparezcan estos personajes que son los que van a dar una respuesta inmunológica y que creen ellos la defensa, es decir, se acumula, tú le provocas que cree su propia defensa, es decir, pones tú la basura y te aparecen los limpiadores dentro del cerebro, intentando eliminar esa basura para cuando vaya a aparecer en un futuro. Las vacunas, que empezaron a desarrollarse hace más de 20 años, han ido fracasando porque se producía tal reacción inflamatoria que producía el fallecimiento del paciente por esa respuesta inflamatoria tan grande, ¿no? Entonces, igual que esto se hizo las vacunas, empezaron también el desarrollo con los primeros anticuerpos. Volvemos a nuestro cruce. La basura no la hemos metido nosotros, la basura está. ¿Qué hacemos? Metemos en el cerebro una grúa, que es esta grúa es la que nos va a intentar quitar la basura, ¿vale? Entonces, eso es los anticuerpos. Y lo que hemos dicho, todos estos años no han funcionado. Ahora hay anticuerpos que ya se han aprobado, que los veremos más tarde, no han funcionado en los pacientes, pero sí que ha abierto cada fracaso de cada ensayo clínico con estos tratamientos, ha dado más información, de forma que se han ido mejorando estos tratamientos y que nos permite hoy en día que ya haya 2 por lo menos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. El avance ha sido muy lento, pero real. Y ahora vamos a ver también por qué no ha sido tan fácil. Hemos hablado primero porque los estudios son muy largos, hemos dicho el motivo, y vamos a ver otro de los motivos. Seguimos con nuestra carretera.
¿Qué obstáculos hemos encontrado a la hora? Todo esto lo estoy diciendo de la forma más fácil para que yo creo que os quedéis un poquito del mensaje. Nos hemos encontrado que el cerebro se separa del resto del cuerpo por una barrera específica que es la hematoencefálica, que seguro que habéis oído hablar. El problema es que muchas veces esta grúa que queremos meter, que la metemos por vía intravenosa normalmente, es demasiado grande para que penetre en el cerebro. Eso ha pasado durante muchos años. No se llegaba a conseguir meter esa grúa que me removiese la beta mieloide. ¿Qué ha pasado también? Que eran pacientes que estaban demasiado avanzados, es decir, teníamos muchísima basura o teníamos las neuronas, las carreteras muy rotas, de forma que por mucho que hiciéramos no se conseguía corregir o detener el progreso de la enfermedad, ¿vale? Luego ha habido la dificultad en el diagnóstico. O sea, el cerebro está encerrado en una caja fuerte muy preciosa que es el cráneo. Y no es tan fácil ver lo que es. Eso ha habido muchísima evolución, pero hoy en día sí que se puede entender y diagnosticar mucho mejor la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y luego además hay otras dificultades que principalmente nos hemos dirigido, la investigación se ha dirigido a otras cosas, pero mucho a la beta amiloide, a remover esos depósitos. Entonces, esos nos ha impedido descubrir investigar otras posibles vías. Y por último, se han producido a lo largo de estos tiempos unos efectos secundarios que no se esperaban. Cuando removemos la basura, cuando metemos la grúa para quitarnos la basura, resulta que no nos quita sola la basura del cruce entre neuronas. Hay a lo mejor en vasos sanguíneos donde también hay beta amiloide. Y entonces, ¿qué pasaba? Se producían lo que llaman las ARIAs, que es o un edema cerebral o un sangrado cerebral. Y eso ha sido algo que ha delimitado, porque ¿os acordáis de ese beneficio-riesgo del que os he hablado? Pues hay que intentar que en los ARIAs, que esos sangrados a nivel cerebral a veces, o esos edemas ligeros a nivel cerebral, estén lo suficientemente pequeños para que el beneficio interese poder tratar eso. Y eso se ha reproducido en absolutamente todos los fármacos, la aparición de este efecto adverso hasta ahora, de todos los fármacos que se han desarrollado, incluso los que han sido aprobados. ¿Más o menos? Sí. ¿Qué tal vais? ¿Bien? Sí. Si alguien se quiere dormir no hay ningún problema, ¿eh? Entonces ya pasamos un poquito más concretamente al primer ensayo clínico con los anticuerpos. Estamos hablando de las grúas, no de las vacunas, ¿no? Entonces el primero fue con bapilizumab, ¿no? Tuvimos la suerte tuve yo la suerte de trabajar. Fue el primer anticuerpo contra esa proteína, contra la basura. No íbamos contra las grietas, íbamos contra la basura, ¿vale? Y entonces, ¿qué se vio? ¿Y qué ha pasado con todos estos fármacos? Pongo el ejemplo del BAPI, pero ha pasado con todos. Quitábamos la basura, o sea, se consiguió ver que tú removías la basura, pero a pesar de que removías la basura, no se veía beneficio clínico en el paciente, es decir, no se disminuía el deterioro progresivo de la enfermedad, lo suficientemente para someter al paciente a ese riesgo de los ARIAs que decíamos, ¿no? Entonces, no, por lo tanto fue un fracaso. Y luego además deciros que estos pacientes igualmente teníamos que no solo que demostrar la eficacia, sino que el número de pacientes que teníamos que tratar, era inmenso. O sea, con bapilizumab se probaron hasta en 4.000 pacientes. Hicieron 4 estudios de 1.300 pacientes cada uno. ¿Por qué? Porque el cambio que ves desde el inicio hasta el final es relativamente leve, lo que puedes mejorar. Entonces tú necesitas fuerza para ver, o sea, población suficiente para poder ver ese cambio, ¿no? Y eso ha sido no solo con bapilizumab, ha sido con todos los fármacos que se han desarrollado hasta los que se han aprobado ahora. Entonces, aparecieron también, los llamamos ese edema cerebral. Cuando quitamos el amiloide de los vasos nos aparece o el edema cerebral o el sangrado, que muchas veces, o bien porque el paciente no lo podía contar, o bien porque no se percibía, se veía solo en imagen, ¿no? Entonces tú al paciente de repente veías una imagen, una resonancia
del cerebro del paciente y había un edema cerebral y tú no habías notado absolutamente ningún cambio sintomático en el paciente, ¿no? Y eso ha sido, como os he dicho, ha pasado continuamente. Os he hablado yo de babilizumab, que es el que desarrollamos Pfizer, Wyeth y Janssen. Pero todos estos que tenéis y muchos más que no figuran han sido anticuerpos que han seguido el mismo curso, es decir, hasta fase 3 y luego se ha demostrado que el beneficio-riesgo no era lo suficientemente bueno. Independientemente, aunque no ayudaron a avanzar, han podido permitir la aparición de tratamientos más prometedores como son los dos que tenemos ya aprobados por la EMA, que es el lecanemab y el donanemab, ¿vale? Y que los veremos después. Entonces, eso es lo que ha pasado hasta ahora, con el Alzheimer. Independientemente, además de la teoría de la beta amiloide, ha habido otras formas de intentar combatirlo, ¿no? Hemos intentado también que no se deposite esa basura, impedir, trayendo la proteína originaria que da lugar a la beta amiloide, intentar que no se formase. Ha habido aquí, no voy a entrar en cada uno de ellos, pero una serie de fármacos y como veis han fracasado. Se ha probado también, hemos dicho que también creemos que la inflamación podría afectar. Se han probado tratamientos antiinflamatorios sin ver beneficio también. Otra también regulación de neurotransmisores que han fracasado también en la fase 3. Se ha probado terapias hormonales, estrógenos y la insulina nasal de la que hemos hablado, ¿no? Y hasta como tratamiento sintomático el estabilizador del ánimo, que es el litio. Sabéis que el litio es una de las medicaciones que toman, a veces los pacientes de Alzheimer también se los dan, pero son fármacos muy prescritos en los trastornos bipolares, ¿no? Y entonces hasta eso se está probando, se descartó, pero hoy en día también a dosis muy bajas se está de nuevo probando, ¿vale? Entonces eso es lo que hay. O sea, os estoy contando una historia muy triste. No, muy triste no, pero quiero decir que ha sido 20 años de intento, inversión, esperanza, sin llegar a resultados, pero todos estos que fallaron han podido conseguir que a día de hoy, lo veis, además de los tratamientos sintomáticos que siguen ahí, sí que hay dos modificadores de la enfermedad que actúan sobre este beta amiloide, que son los que hemos dicho. Esto van a ser los nombres comerciales, Leqembi y Kisunla, de estas dos compañías, que fueron aprobados en abril en el 2025 y en Estados Unidos en el 2023, y el Kisunla en diciembre del 24 ha sido aprobado por Europa, por la Agencia Europea. Este primero, en un primer intento, creo que fue en marzo del año pasado, del 24, la Agencia Europea dijo que no, que el beneficio-riesgo no era suficiente. Lo que decían es que el tiempo que se había visto el seguimiento de los pacientes no era suficiente. Querían ver más datos a más largo plazo. Lo que estamos viendo es que este fármaco, el primero, va a estar indicado para Alzheimer. Todos están en enfermedades leve y moderada. Volvemos a lo mismo, que las carreteras no estén lo suficientemente dañadas cuando ya no tienen reparación. Entonces van a ser leves o moderados, y para aquellos pacientes que tengan menor riesgo de Alzheimer. Sabéis que habéis oído algunos del gen, la ApoE4, ¿no? Los pacientes que tienen una doble carga de ApoE4 parece ser que responden peor a los tratamientos de Alzheimer. Por eso en Alzheimer siempre se hacen dos estudios en pacientes ApoE4 positivos y negativos, ¿no? Entonces va a ser para estos pacientes. Lo que se ha visto en este estudio es que el retraso consigue retrasar en un 20% la progresión de la enfermedad, pero no la cura, ¿no? Entonces esto es lo que se ha conseguido. Y con el DONA, que sí que lo aprobó la agencia a la primera, también para Alzheimer temprano y con niveles de proteína tau intermedios. Y se ha visto que este es un pelín más alto, se consigue retrasar hasta un 35% la progresión de la enfermedad. Entonces, ¿cómo nos encontramos? Pues que después de muchos años, por fin, que eso durante años hemos estado sin ver ningún fármaco aprobado en Europa, porque siempre el riesgo era mayor que el beneficio. Entonces, aquí es lo que hay. Entonces, ¿cómo vemos el futuro?
vemos pues, que va a haber nuevos fármacos que atacan la causa. Es decir, estos dos se han desarrollado. Estos fármacos, daros cuenta que una vez ya no solo en ensayo clínico, una vez que el producto está disponible a los pacientes, se va a seguir recogiendo información, se va a seguir ampliando esta información y esto ayudará a seguir generando fármacos que solemos llamar de segunda generación, de tercera generación. Son fármacos que mejoran lo que ofrecen los primeros ensayos. Además de eso, hay otros fármacos que están en estudios para la otra proteína dañina, que es la tau. Estamos hablando de betamiloide. Pues para eso también, aunque ha habido muchos fracasos, siguen aprendiendo y se sigue evolucionando. Las vacunas que mencionamos, ¿os acordáis de los barrenderos que iban a quitar la basura? Eso, aunque han fallado mucho más, sigue habiendo intentos para encontrar una posible vacuna, sin haber esa reacción inflamatoria tan sumamente grande que se producía. También siguen aplicando otros como medicamentos ya usados para la diabetes, como es el caso de la metformina, que también se estaba evaluando en demencia, en deterioro cognitivo leve. Y el futuro, ¿qué va a ser? Pues va a ser como han progresado casi todas las enfermedades complejas, hacer combinación de varios fármacos. Entonces, es verdad que no tenemos una respuesta hoy en día. Tenemos algo que no teníamos el año pasado y dentro de 2 años, lo que he dicho, precio-reembolso, están intentando ahora las acciones de Alzheimer. Yo oí ayer a la presidenta de la Asociación de Alzheimer, Pascual Maragall, lo oí en la radio, que dicen cuál es la visión. Dice, estamos los fármacos que han sido aprobados ya por la EMA, intentando acelerar y que las autoridades sanitarias lo hagan disponible a los pacientes lo antes posible. Pero bien, también os digo que son para pacientes en un estadio precoz, diagnosticados precozmente, es los que va a ser dirigido. Pero bueno, creo que es un buen momento, o sea, es un cambio. Esta charla el año pasado no hubiese podido decir lo mismo y hoy sí lo podemos decir, y es algo que, bueno, que yo creo que nos tiene, aunque a lo mejor para nuestros seres queridos o a la persona que cuidamos en este momento no llegue o no sea la fase porque la enfermedad está muy deteriorada, pero afortunadamente en un futuro esperemos que eso mejore, ¿no? Y entonces, como os he dicho, estamos pendientes de precio-reembolso en España y queda muchísimo por avanzar, pero sigue habiendo interés e inversión tanto por parte de la industria farmacéutica como por la academia, que sigue intentando buscar una solución a este problema, ¿no? A mí me gusta terminar con un pequeño vídeo que habréis visto de estos 40.000, que a mí me parece muy inspiradores, porque siempre, a pesar del deterioro, pues siempre hay llega un momento que ya dejas de comunicarte de todas formas, ¿no? Pero siempre hay una forma de comunicarse y yo creo que es muy significativo. Lo más seguro es que lo hayáis visto, pero a mí me encanta compartir este vídeo, a ver si podemos verlo. Pues no me sale aquí, pero no me sale nada. No me sale en la grande. No lo proyecta. No me lo proyecta, no. Me saca solo aquí. No. ¿Sabéis? ¿Alguno escucho en estas cosas o no? Más que yo, para ponerlo en pantalla. Si cierras esa. Si cierras la ventana, no, tienes que... Es un vídeo muy bonito que yo os ofrezco, es una bailarina. ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? Pues era eso. Ya está. Bueno, no tiene importancia, lo tenéis, es un vídeo de una bailarina de una enferma de Alzheimer que ya no habla, no se comunica absolutamente, pero le pone la música y ella baila. ¿Vale? La música es fundamental. O sea, es que cuando he escupido dejan de hablar pero siguen cantando y bailando. Muy bien. Ahora no sé cómo.
que le hagáis preguntas y demás. A ver si podemos ver el vídeo, ¿no? Bueno, tampoco tiene importancia. Si lo sabes poner ella, pero es que no sé. Hola. Sí. Hola. Sí. A ver con el micrófono. Espera un momento, a ver si podemos ver el vídeo y luego seguimos, efectivamente. No es correcto. Si os parece, levantáis la mano y Elena se acerca con el micrófono, más que nada para que se os oiga bien a todos. Es que no. Se me ve aquí, pero no sé cómo ponerlo para que se vea. Amigo. A ver, mi presentación estaba aquí. Entonces es en esto. Sí, no, pero si no, es un enlace. Eso, el enlace de YouTube, entonces, pero si no me lo copio el enlace, Claro, pero el problema es que no copiar, no sé qué se y ahora que está proyectando. ahí no sé qué proyecta. Vale, vamos a ver. Quiero proyectar la pantalla, esto, espera, aquí. Duplicado, aquí. Ahí está. Sí. Vamos a dar atrás. A ver. Bendito. Ahí está. Ya está. Esto ya, saltar. Venga, ya lo tengo. Ya está, ya está. No sé qué me haces. Ya está, ya no haga nada. Déjalo ya. Ah, Sí, el ¿quieres problema quitar es que esto? sigue saliendo eso, efectivamente. Se queda. Si la que lo he puesto sí, no, o sea, Sí, no sí, toques. sí. Pizarra negra, dinámico, Sí. dale ahí, dale dinámico. No, dale No. dinámico, yo qué sé. Cinema y volver. Y envolver. Sigue saliendo. Ay. Bueno, venga. Bueno, pues da igual, no lo pongas. Si no... Venga, si no lo pueden volver. Dale. Vale, bien, fenomenal, gracias. Chulo. Es precioso. Sí, es precioso. Bueno, pues como decía, pues abrimos un turno
palabras, no sé, hacemos una charla coloquio, preguntar, hablamos pero bueno, seguimos el orden que decía Isabel, levantáis la mano y se acerca Elena y os da el micro. Sí, igual si no se... Sí, efectivamente, a veces pasa eso. Se sospecha que pueda haber alguna manera de prevenirlo, prevención. A ver, yo no, como he dicho, yo trabajo en el desarrollo de fármacos nuevos, ¿no? La prevención dicen que está más ligado todo al estilo, mucho al estilo de vida. Entonces yo es lo que te puedo comentar. No te puedo dar una respuesta 100% segura de lo que se esté hablando. Sí que dicen que el estilo de vida contribuye, hay muchos factores identificados, o sea, ¿no? Que te previenen para la enfermedad, igual que hay unos factores que también te predisponen, otros también, que el estilo de vida es muchísimo. Como tal, en la prevención no está, no que yo sepa, no hay nada ahora mismo en esa red. Bueno. Por lo que he entendido, los dos medicamentos que se han aprobado recientemente tampoco curan, simplemente previenen el deterioro, ¿no? No, pero lo que hacen, o sea, esto es una neurodegeneración progresiva. Tú, en vez de caer así, tú progresas así, va a ser menos inclinado, pero va a seguir progresando. Sí, mira, yo quería saber, mi madre, bueno, quería saber, mi madre le diagnosticaron esta enfermedad hace, bueno, va a ser un año, en diciembre, está en un estadio temprano y va muy lenta, aunque, bueno, imagino que igual que todos los familiares, o que ya veníamos notando cambios de conducta, que, bueno, una cosa es el diagnóstico y otra cosa es cuando se empieza a manifestar. Y nuestra preocupación, todavía estamos procesándolo porque hace relativamente poco tiempo, entonces me gustaría saber qué esperanza de vida hay en estos pacientes desde que se le diagnostica aproximadamente. Ya sé que cada... Yo insisto, yo no soy médico de Alzheimer, yo trabajo en el desarrollo de fármacos, o sea, la esperanza varía, sabéis, un montón. Eso yo creo que los compañeros de aquí lo pueden responder. Yo creo que incluso aquí hay una enfermera, pero estamos hablando, hay casos de descritos. Maragall era ayer 18 años, mi madre, mi experiencia personal fueron también 17 años, o ya perdí la cuenta. Hay que es una evolución mucho más rápida. Depende de tantísimos factores, de la edad de que tenga tu madre, o sea, eso yo creo que es... Sí, es que tiene 74 años, tiene 74 años. Que tiene. Alguien especialista. También, sí, es muy joven. O sea, conocemos todos casos desde 6 años de evolución, 3 años de evolución, 20, 30. y 20 años y 25 años de evolución. De hecho está yendo, porque somos de Albacete, y está yendo a AFA, a Albacete, al centro de día. Ajá. Y está bastante contenta desde que empezó y bueno, pues esperamos que se siento frene no poderte dar una respuesta, Sí, porque sí, además bueno, me no creo imaginaba haya que tanto cada único. paciente... Pero bueno, suele ser también el tipo el Alzheimer hereditario es mucho más rápido, instalación mucho más precoz, más rápido, desencadena, pero yo te estoy hablando desde otro, Claro. estoy dando una información que a mí no En me concreto interesa. mi abuelo también, o sea, murió de Alzheimer, también lo... Yo estoy como tú, vamos, por lo que has contado. Pues muchas gracias, Estás tranquila. Sí. Igual que tú, me has transmitido... Es como hay que estar, porque si no, ¿cómo vas a vivir? Claro. ¿Sabes? Sí, sí, Que no tienes que se pensar. puede. Pues muchas gracias, muy Piensa interesante. a Así. quien cuidas y nada más. Muy bien, muchas gracias. Yo quería contestarte Sí. Perdona. Quería contestarte un poco a lo que has preguntado. Ahora mismo, si dices que está en la asociación de Albacete, es en el mejor sitio donde puede estar. Ella va a tener una terapia cognitiva adecuada, específica, y os van a ayudar a vosotros también, seguro. Yo te aconsejaría, por la experiencia propia y la experiencia que tenemos en la asociación, que viváis un poco el día a día. No penséis tanto en esa pregunta que has hecho, ¿sabes? Sino vivir un poco el día a día
porque es la mejor manera de afrontar los cuidados y afrontar la enfermedad. Lo estamos procesando. Claro, claro. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Mi marido tiene 90 años. Mi marido tiene 90 años y ha dicho que es demencia. Entonces está tomando Premas, que le mandó la doctora Moore. Entonces quiero saber si esa medicación le va bien o mal. Claro. Me encantaría. Claro. ¿Cómo se llama usted? Me encantaría darte una respuesta. Yo te tuteo porque. ¿Cómo te llamas? Esperanza. Me encantaría darte una respuesta, pero en primer lugar, no conozco a tu marido, no sé cómo estáis, ni sois sabes que sí, que es una de las medicaciones, pero que no te puedo contestar ni porque ni tu marido está aquí, ni sois un médico, ni me dedico a tratar pacientes, me dedico a desarrollar medicado, a desarrollar fármacos para los que se pudieran administrar a probar. Muchos años tomándolo. El Premas es una medicación que se utiliza sobre todo no para lo que está explicando ella de Alzheimer, está pues para los trastornos de conducta, de ansiedad y de agitación. Entonces, dependiendo de cada persona, pues a lo mejor tú habrás notado si cuando toma el Premas está un poquito más tranquilo y eso. Entonces, no es como lo que está explicando ella para Alzheimer los trastornos asociados al Alzheimer. Es que ese marido, claro, no está diagnosticado de Alzheimer, tiene una demencia, seguramente por la edad que eso es lo que tiene. nos han dicho últimamente, que hemos sido particulares. A la doctora. No sé si la conocen. Había por ahí otra pregunta. Elena, las chicas. Perdona. Yo es que lo que tengo es que la memoria me falla para los nombres de los amigos y de la familia. Y cada vez más me falla la memoria en el nombre. No en las actividades que hago, ni hago todas las actividades, viajo, todo. Pero los nombres me fallan mucho. O sea, no me acuerdo el nombre de tal amigo, de tal familiar y tal. Y yo sé, cada vez estoy sufriendo más este efecto. Y no sé si es que voy camino de Alzheimer, espero que no, pero que es lo único que sufro. Pero yo las actividades no fallo nada. A ver, lo mismo, insisto, no soy médico de Alzheimer, independientemente. Yo en mi casa cuando empiezo, a ver, Andrés, menciono a mi marido, a mi hermano, a todos. ¿Cómo te llames? Digo, algunos serán. ¿Cómo te llames? Entonces, ni me dedico a eso, pero bueno, la memoria con los años nos va fallando a todos. De eso no nos libramos, ninguno. Pero no hay que vivir pensando en eso. O sea, si ves que tienes más síntomas o tienes más preocupación, consúltalo con tu médico, pero yo... ¿Y qué te ha dicho? No te he hecho ni caso. En el buen sentido, como diciendo, anda, que estás fenomenal. Hay que hacer actividades, pero ya claro, he reducido también las actividades. Claro, es que a ver si es que quieres olvidar a los amigos también, que puede ser, eso también puede ser, ¿eh? No, es que a veces lo que se dice siempre es que se relaciona el Alzheimer con el olvido y con la memoria, y yo creo que no se puede generalizar tanto, porque yo creo que, vamos, o sea, no me atrevo a decir nada más de tu caso concreto porque lógicamente no soy especialista, pero has dicho una cosa fundamental y es que yo hago las actividades cotidianas normales. Es ahí donde se puede encontrar un punto con el Alzheimer, es decir, es cuando tú dejas de entender esas actividades diarias, ordinarias, es cuando uno puede preocuparse, yo creo, entre tanto. Pero bueno, está bien que... A ver, sobre todo le quiero decir una cosa, que
Luisa está aquí para resolvernos dudas sobre ensayos clínicos o lo que haya podido estudiar ella y trabajar en eso. Si tenéis alguna duda de que os pase cualquier cosa o de que vuestro familiar la medicación que está tomando no es adecuada, eso es lo que mejor lo sabe vuestro médico, tanto de cabecera como el especialista. Y si aún así tenéis un diagnóstico reciente en demencia o en cualquier tipo de demencia o Alzheimer, podéis llamar a la asociación, que tenemos folletos en la puerta y os podemos ayudar de la mejor forma que podamos o indicar qué pasos tenéis que seguir después, ¿vale? Pero que Luisa no conoce ningún caso personal vuestro y sin un informe médico tampoco va a poder ayudar ahora mismo con eso, ¿vale? Bueno, pero tranquilizas. Te tranquilizas, pues claro. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la información. Yo realmente estoy nueva en este tema, mi madre la han diagnosticado hace poco y le formularon nootrópicos tipo somacina, pero ni escuché el nootrópicos ni vi ese medicamento allí, entonces no sé... Son tratamientos sintomáticos también. Entonces, pues bueno, va dirigido a la sintomatología que tenga tu madre. Pero lo de nootrópicos, ¿a qué hace referencia? Ay, espera, es que es complicado de explicar. Es un tratamiento sintomático dirigido a los síntomas específicos es un término científico para un tipo de fármacos en concreto. ¿Y eso también tiene que ser por muchos años o porque se lo mandaron por 3 meses? Pero yo no sé si sea cada 3 meses. Se los mandan por 3 meses porque las prescripciones a ti no te dan una prescripción normalmente de por vida. Tú también cuando empiezas a recibir un fármaco tienes que ver también cómo responde al fármaco, ¿no? Entonces no te dicen, oye, esto es, lo probamos y ya vais bien, no sabemos si le va a sentar bien, si le va a reaccionar bien, si va a responder y entonces pues por eso se lo han dado durante 3 meses, lo más seguro. Vale, gracias. ¿Todas las demencias seniles son Alzheimer? No, hay muchas. Se distinguen por cómo evolucionan, hay demencia frontal, de cuerpos de Levy, hay demencia vascular, hay una serie de tipos de demencias que son distintas. Alzheimer es la mayoritaria de todas formas. O sea, lo que las distingue es la evolución. No, el tipo de que se produce ese deterioro, la de beta-mieloide y proteínas tau, es Alzheimer. Hay otras que son que llaman los cuerpos de Levy, que se depositan solo en la zona frontal del cerebro. Hay otra que es vascular, que es el cerebro no le llega la irrigación. Hay un problema, no hay depósitos de beta-amiloide, aunque beta-amiloide tenemos todos, a partir de cierta edad todos vamos a tener estas proteínas. Pero hay varios tipos de demencias que no solo son de demencia Alzheimer, pero la mayoritaria es Alzheimer. Yo quería hacerte una pregunta. Sí. Los mismos equipos que investigáis vacunas, anticuerpos, ¿son los mismos que luego llevan el seguimiento a la medicación, por ejemplo, que hay ahora para los síntomas o la medicación que en poco tiempo ya estará en España? ¿Llevan el seguimiento? Sí. ¿En qué sentido? El seguimiento de este tipo de medicación, que tú has comentado que siempre cualquier medicación, mientras en la vida de todo ese medicamento se sigue estudiando. Sí. A ver, normalmente tú puedes desarrollar nuevas indicaciones. Estos fármacos ahora a lo mejor han desarrollado, los 2 que están ahora aprobados por la EMA, en enfermedad leve moderada. Y ahora dicen, bueno, pues vamos a hacer un estudio para enfermedad moderada severa. Entonces, eso sería un estudio, una vez que tengas la indicación, amplías la indicación, entonces sí que lo sigues estudiando. El seguimiento de los fármacos, la seguridad del fármaco, quien lo hace es tu médico. Es el médico que el paciente le va a contar, o el familiar o el cuidador le va a decir, pues este fármaco le está produciendo sequedad de boca, o le está... Esa información, el sistema sanitario lo recoge. Es el médico quien tiene obligación de transmitirlo. Y una vez que se transmite al sistema sanitario, se recoge una base de datos a nivel no solo de España, a nivel europeo. Y si tú ves, por ejemplo, que el fármaco llega a un momento en que cuanto más población lo pruebes, más vas a ver a lo mejor efectos adversos que antes no veías.
Entonces, incluso ha habido fármacos que una vez aprobados se ha visto, porque se ha recogido esa información a través de los médicos de cabecera o el especialista que esté tratando, que se han parado porque llega un momento que el beneficio-riesgo no compensa, no para el Alzheimer, eso en general. O sea, eso todo fármacos son drogas. Una vez comercializado siempre se sigue evaluando que al aumentar la población que se trata siga siendo ese beneficio-riesgo favorable. Entonces sí que se recoge y eso las autoridades sanitarias tienen obligación de notificárselo a la industria farmacéutica, al que esté comercializando el fármaco. Bueno, Elvira, yo felicitarte por la... Ay, sí, perdona. Os he cambiado el nombre. Luisa, muchas gracias y a mí me ha parecido muy interesante, pero te quería preguntar si un familiar o un enfermo en una primera fase que todavía sea capaz de decidir si quiere participar en algún ensayo clínico, ¿qué pasos debe seguir? A ver, los ensayos clínicos los hacen, o sea, la industria farmacéutica o la academia los diseña, pero luego se ejecutan en los centros, en los hospitales públicos o privados. Es decir, quien sea el promotor, quien haga este ensayo clínico, se pone en contacto con una serie de centros, en este caso en España, para decirle, ¿queréis participar en este ensayo? Los ensayos normalmente se hacen a nivel, para registrar un fármaco, no a nivel local, a nivel mundial. Esos 4.000 pacientes de los que se hablaban se recogieron hasta 32 países del mundo. Entonces, primero, tiene que aprobar el ensayo, lo aprueba un comité de ética a nivel nacional. Dice, lo que quieren hacer estos señores es lícito. Hay una documentación, hay una información detrás que soporta que se pueda hacer esta investigación, porque al final es una investigación y creemos que se va a tratar al paciente con el debido respeto y en las condiciones ideales, y la información que tenemos del fármaco podría ser una oportunidad para el paciente. Una vez que lo aprueba el Comité de Ético y la Agencia Española del Medicamento, se pone en marcha en los centros que se haya decidido. Si la compañía o la academia ha decidido que ese ensayo se va a hacer en 5 hospitales de España, está en esos 5 hospitales. Entonces, ahora mismo, el otro día, hay una página pública que es el REC, que es todos los ensayos clínicos, REC, que son todos los ensayos clínicos que se están haciendo en España. Para toda patología. Tú entras ahí y pones Alzheimer y te dice que ahora mismo, que lo miré ayer, hay 19 ensayos clínicos en curso en España, distintos, porque algunos son, sabéis que la enfermedad de Down tiene mayor probabilidad de padecer Alzheimer, algunos serán de Down específicos, no todos son para todos los pacientes, pero sí que hay. Entonces sabía, el problema aquí, a ti quien te lo tiene que ofrecer es ese. Alguna vez, o nosotros cuando yo trabajaba en Alzheimer, sí que nos poníamos en contacto con las asociaciones, pero eran con el fin de que supieran al corriente, porque la participación es totalmente voluntaria en un ensayo clínico, salvo que tú ya no estés tutelado, que a veces con el enfermo de Alzheimer pasa. Aún así se prefiere que el dé el consentimiento y tiene que ser el familiar, el cuidador, que legalmente lo sea, quien va a dar la autorización, ¿no? Porque esto es una cosa que está muy regulada y muy controlada todo, o sea, eso es. Entonces la única posibilidad es buscar en internet esta página REC y ver si, en vuestro caso Toledo, en Albacete o esos hospitales en concreto están participando en esos ensayos clínicos, y sería ponerse en contacto con el médico correspondiente. Eso ya hay veces. Luego también en patologías más complicadas o menos frecuentes, más complicadas, esta patología es muy complicada, me quiero referir, menos frecuentes, sí que hay, muchas veces se acepta que se deriven pacientes. El problema de Alzheimer, que como sabemos con todo de desgracias y como bien has comentado, muchísimos. Entonces, gente para ensayos yo creo que va a haber a patadas. Luego también el paciente a veces cumple criterios o no. A lo mejor les dicen, estamos viendo pacientes leves o moderados con un deterioro cognitivo, que la escala que le estamos evaluando se vea este deterioro y no entras en el rango. O te hacen una analítica y tienes otra complicación que a lo mejor no es importante, pero para ese paciente puede ser un sesgo. Entonces, todos esos factores, pero bueno, sí que hay oportunidad, o sea, hay algo de oportunidad
El problema es que muchas veces pues no lo tenemos, el hospital que nos corresponde no está haciendo ese ensayo clínico, ¿no? Pero bueno, son las asociaciones, yo creo que también, a lo mejor no con la asociación las locales, pero la casa madre de no sé cómo funcionará, preguntarles a ellos también de esa información, si saben de algún ensayo clínico que esté abierto hoy en día y demás, que pudiese ser interesante, ¿no? Que esa información a veces la tienen algunas de las sí, la confederación, grandes, la confederación, claro. ¿Hay alguna pregunta más? Mira. Cuando estén los tratamientos estos nuevos, una vez que se inicien, ¿se sabe ya cuánto tiempo hay que mantenerlos? ¿Si es indefinido o hay un periodo que se ha estudiado? A ver, se ha estudiado durante un periodo. Yo creo que es un tratamiento crónico, son tratamientos crónicos. Otra cosa es que se autorice, porque el coste no es lo mismo, que se autorice como tratamiento crónico, también puede ser, pero entiendo que es un tratamiento crónico. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Yo te voy a hacer, bueno, no sé si una pregunta o una reflexión, no sé si realmente forma parte de esta idea conspiranoica que tenemos casi todos, pero bueno, he visto de lo que has dicho, hay dos conclusiones muy importantes que reivindicamos desde el mundo asociativo. Es el tema de la detección precoz. Supongo que si se detecta la enfermedad antes, pues se puede trabajar más con los medicamentos y con las terapias y demás. Otra cuestión que también pasa desapercibida, yo creo que es más técnica, y es que has hablado de la FDA, que es la agencia del medicamento estadounidense o norteamericano, que se ve que siempre es más liviano, menos conservador que la europea al pasar los medicamentos, y por eso se reivindica a veces que en Europa se dé más vidilla. Pero a donde voy, sobre todo, estamos hablando de la epidemia del siglo XXI, pero si no tuviésemos el virus de COVID, sería la epidemia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque en el año 2050, como he dicho, se va a multiplicar por 3, vamos a tener 150, se estima que va a haber 150 millones en el mundo. Entonces, ¿por qué esto va tan lento? Ya sé lo que hacen las fases, no sé si es que no interesa, y hablo de un poco también de lo que pensamos todos, no interesa a quién, a la industria farmacéutica, a los estados. Estamos hablando de que esos 150 millones de enfermos se multiplican cuando tratamos la parte social. O sea, y evidentemente la sociedad está envejeciendo y el Estado tiene que pagar mucho dinero para mantener a un enfermo de Alzheimer. No sé si me entiendes por dónde voy. O sea, nadie está haciendo un esfuerzo increíble. ¿Entendés? Que no sé si es porque afecta a gente mayor. Hablo un poco también, pues un poco también en plan charla de cafetería casi, porque ya sabéis que es que el virus del COVID nos iba a arrasar a todos y de repente en un año teníamos la vacuna. Y esto es la epidemia de verdad. Esto es una epidemia. Que puse un ejemplo con el ensayo clínico de una bacteria o con una infección. Sí, por creo los tiempos. Yo creo que yo creo realmente que es por parte de la industria creo que hay interés, porque hay un interés independientemente, hay un interés económico también. O sea, yo creo que es una necesidad no cubierta, y entonces yo creo que sí que hay muchísimo interés. Se ha desarrollado, pero es que ha sido un fracaso tras otro. Realmente yo creo que muchísimo más, o sea, yo creo, no lo sé, o sea, hasta cuándo se puede invertir. Yo creo que sí que ha sido, que no es fácil, o sea, ver pero no, esto no pasa solo con el Alzheimer, en general las enfermedades neurológicas tienen menos respuesta en general, pero eso también, como digo yo, de conversación, un poquito de cafetería. Bueno, menos, ¿pero por qué? Porque tenemos esta caja fuerte que es el cráneo, y es más complicado, y el cerebro no es, o sea, es un órgano en el que no es tan fácil identificar las cosas, o hasta hace relativamente poco no era tan fácil de identificar, ¿no? Entonces creo que se han hecho bastantes progresos que se necesita, pero yo creo realmente que no ha sido falta de interés, creo, pero es mi opinión. Yo os pongo un poco por la idea que tienes, que muchas veces no charla de cafetería, pero la charla de cafetería escala en la sociedad. Joder, es que llevamos años y años y esto no funciona. Y es la epidemia del siglo XXI con mayúsculas. O sea, estamos hablando de que nosotros tenemos lista de espera en la asociación, que no sabemos cómo atajarlo, pero es que nosotros las familias hemos cogido el mando de esto. Las administraciones hacen muy poco por la enfermedad y por la solución social del problema.
Y entonces... Eso ya es otra cosa. Bueno, pero, Eso quiero se decir, me- se escapa sí, dentro pero de- claro, si no hay enfermedad no hay problema social. Ya, Quiero decir que, entonces yo veo que, por eso te pregunto, ya sé que también se te escapa de yo qué sé la inversión que tiene, no sé, pero creo que no se ha hecho el suficiente hincapié económico. Pero es una opinión personal también mía, claro. Es una enfermedad que está muy ligada a la edad, tienes toda la razón, pero claro, es que la esperanza de vida sigue aumentando y cada vez... Claro, es que la esperanza de vida está aumentando. Decía, bueno, todos sabéis que ahora se habla según Putin los 150 años, pero es que a lo mejor la persona que va a durar esos 150 años ya ha nacido. Ojo. Entonces, claro, yo creo que no se está haciendo un esfuerzo económico importante para esto, pero claro, en mi opinión, y sobre todo a lo mejor la industria farmacéutica sí, pero las administraciones no apoyan, creo. Ahí no Vamos. te puedo contestar. Mira, yo te puedo contestar un poco a esto que estás diciendo. Las mayores inversiones en industria farmacéutica se han hecho históricamente en los últimos años, a lo mejor los últimos 10 o 15 años, en Alzheimer y en oncología. Desarrollar un fármaco de Alzheimer, como cualquier otro fármaco, como bien ha contado Luisa, son muchísimos años, son muchísimos pacientes, es una inversión que a veces llega a 10 a 15.000 millones para un fármaco, y a veces ese fármaco no puede salir al mercado. Es decir, que el riesgo que asume la industria investigando fármacos para Alzheimer es extraordinario, pero la recompensa también sería extraordinaria si apareciera. Claro, claro. Y por eso se sigue invirtiendo a pesar de la cantidad de fracasos que ha habido, porque socialmente y médicamente es imprescindible, es un tema ético para la industria, pero también es un tema económico, porque el precio de un fármaco no reside tanto en lo que cuesta hacerlo, reside en lo que ha costado investigarlo y en lo que ahorra a la sociedad. Y no hay nada que ahorre más dinero a la sociedad que un fármaco para Alzheimer. Por lo que tú acabas de decir, ¿no? Porque compromete la vida de muchas personas que podrían estar trabajando y que no están trabajando, ni están produciendo, ni el coste es extraordinario. De manera que para la industria sería una recompensa también extraordinaria, porque serían fármacos de mucho precio, pero que socialmente serían muy baratos, porque ahorrarían mucho dinero. Muchísimo. O sea que interés, te garantizo que hay muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de dar en el clavo. Sí, no, sí, eso está claro. Pero lo ha habido, lo sigue habiendo y lo seguirá habiendo. Y una vez que se consiga una vía, pues habrá una catarata de fármacos que aparecerán, seguro. Sí, seguro. Aquí hemos tenido varias charlas y incluso algún médico ha fantaseado o dice ciencia ficción, trabajar con células madre se supone que es la esperanza. Sí, bueno, eso no lo hemos cubierto, pero también. Se supone, pero claro, eso vale mucho dinero, supongo. Y bueno, pues... Es individualizado, que también hay mucha diferencia. Eso es importante. Una cosa es un fármaco que vale para todos y otra cosa es un fármaco que vale para ti. Sí, claro. Luisa, yo te quería comentar, los dos fármacos estos nuevos que has comentado, que ya están aprobados, en Estados Unidos no sé si estarán funcionando ya, ¿se tienen estudios de cómo están? Están en curso, todavía no... ¿De cómo están respondiendo los pacientes? Sí, ¿cómo están respondiendo? A ver, tú esperas que el paciente responda como lo has tenido en ensayo clínico, pero todavía no hay seguimiento suficiente o información. A lo mejor hay algo, pero menos sólida todavía que la que ha habido con los ensayos. Pero me imagino que a partir de eso, ahora, cuando lo tienes la población, tú lo sigues probando, ¿no? Que es lo que llamamos asuntos médicos, es cuando lo sigues probando. Si en Estados Unidos están ya con él, si se sabía si... Hay pequeñas cositas, pero grandes publicaciones que yo ya he buscado todavía no las he visto, pero estarán a punto de salir, ¿eh? Pues nada, dentro de 2 o 3 años como ya podrás. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Nada? Bueno, pues lo damos por terminado. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.